Felipe en Juan 14:8 le pide a Jesucristo que les muestre al Padre. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es categórica. Leamos los pasajes. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesucristo afirma su deidad en estos pasajes. Jesús le dice a Felipe, en pocas palabras, que todos los atributos, todas las características de Dios el Padre residen en la persona del Hijo, en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Esta pregunta es importantísima en el cristianismo. Tanto es así que Jesucristo se las hizo a sus discípulos. Veamos Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Aquí debemos tener mucho cuidado al pensar que Jesucristo hace esta pregunta porque ignora su respuesta. Debemos recordar que Jesucristo es Dios y que igual que Dios el Padre y el Espíritu Santo, Él es omnisciente. Por lo tanto, conoce todo, incluyendo la respuesta a esta pregunta. Pero Él hace esta pregunta para darle a conocer a sus discípulos y a nosotros que la respuesta que le demos a esta interrogante tiene una importancia inmensa. ¿Por qué? Porque es una declaración de fe. Ahora veamos la forma en que nuestro Señor Jesucristo formula esta pregunta al decir: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es una pregunta que lleva dos verdades intrínsecas. El título de Hijo del Hombre que se atribuye a Jesucristo en la pregunta es un título mesiánico que fue profetizado en el Antiguo Testamento que solo el Mesías iba a aportar. Y este versículo lo encontramos en Daniel 7:13 al 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Las dos verdades intrínsecas que esta pregunta tiene son que Jesucristo está confirmando su divinidad y su humanidad en esa pregunta, al decir que Él es el Hijo del Hombre. Sus discípulos le dieron algunas respuestas de quiénes pensaban las personas que Jesús era. Pero viene una parte muy importante, y es cuando Jesús les hace esta pregunta a sus discípulos en Mateo 16:15, que dice: Él les dijo: ¿y vosotros? Refiriéndose a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y la respuesta de Pedro es importante que la notemos, porque él utiliza dos títulos. Veamos. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten que Pedro no se llenó de elogios hacia Jesucristo. No, Pedro afirmó que Jesús era el Mesías profetizado. Pedro utilizó el título Cristo. Y Cristo es la palabra griega equivalente a la palabra hebrea Mesías, que significa ungido. En el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Y estaba prohibido que una sola persona tuviera esos tres oficios a la vez. Es decir, un rey no podía ser sacerdote, podía ser profeta, pero no sacerdote. Y un sacerdote no podía ser rey. Ahora en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él tiene los tres oficios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el último profeta de Dios. Hebreos 1, del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es quien da la última revelación de Dios. Jesucristo es el sumo sacerdote. Hebreos 7, 26 al 27 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él es el sacerdote que presentó el sacrificio por nuestros pecados y que a la vez Él fue el mismo sacrificio presentado. Mis hermanos, Jesucristo es el ungido por excelencia.